Buenas tardes a todos, gracias por sumarse a esta charla. Comunidad Digital de APRESID es una iniciativa de la institución que consiste de charlas abiertas donde invitamos a referentes para que desarrollen temas en particulares. Pueden ir chequeando las redes de APRESID para conocer el cronograma planificado. Yo soy Martín Reinaudo, gerente de prospectiva de APRESID. Y voy a estar moderando esta charla que se va a llamar Venture Capital, Oportunidades para el Agro, a cargo de Bernardo Milesi. Vamos a hacer una presentación, Bernardo va a hacer una presentación de unos 30, 40 minutos y luego vamos a dejar un espacio de unos 20 para que ustedes me puedan ir enviando a través del chat o de la sección de preguntas y respuestas todas las preguntas que deseen. Van a ver que no tienen sus micrófonos habilitados ni cámaras por una cuestión simplemente de prolijidad para que no haya interrupciones. Y como les decía, pueden ir pasando sus preguntas. La charla va a ser grabada y va a estar disponible en el canal de YouTube de APRESID, el cual es abierto. Y al final de la charla les vamos a pedir que llenen una encuesta literalmente con 2 preguntas para que nos dejen una opinión sobre los temas y cuáles son los temas y las cuestiones a mejorar que les gustaría ver a futuro. Bueno, Bernardo es director y managing partner en Glocal, cuenta con una amplia experiencia en el sector agroindustrial, trabajó 9 años en FIO.com, luego fue consultor de diferentes tipos y tamaños de empresas en agronegocios, corredores, acopios, empresas de insumos, seguros, entre otros, hasta 2016, donde funda Glocal. Bernardo es profesor de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Austral de Rosario, miembro de la Comisión de Innovación de la Bolsa de Comercio de Rosario, miembro del board de Endeavor Rosario, miembro de ASEA y fue el primer miembro de ARCAP, que es la Asociación Argentina de Capital Privado, Emprendedor y Semilla del interior del país. Así que, Bernardo, abrí tu micrófono y empezá tu presentación. Adelante. Bueno, gracias Tincho. Un placer estar acá con los socios y miembros de APRESID, una institución referente en el agro y bueno, un poco lo que voy a contar tiene que ver con el nacimiento de APRESID, que fue pionera en adopción de tecnología de la mano de la siembra directa y muchas cosas más que seguramente conocen mucho mejor que yo. Así que estamos mucho más, digamos, creo que el tema de la innovación, que es parte del mundo del venture capital o capital de riesgo, es uno de los conceptos más fuertes que están dentro de este término más general. Es totalmente, digamos, lo tiene súper incorporado a Presid. Así que bueno, el lazo que Glocal tiene, más allá de mi lazo personal y muy bueno con Martín y gran parte del equipo de Presid, el lazo que institucionalmente tiene Glocal con Apresid y busca potenciar cada vez más tiene que ver con eso, con que Apresid es una institución clave en esto de cómo encarar ciertas problemáticas y cómo buscar soluciones y que la adopción de ciertas tecnologías aumente en todo sentido. Así que gracias por la introducción y por la posibilidad de charlar con ustedes. Digo charlar también porque más allá de que explicó muy bien Martín la metodología de esta conversación. A mí, honestamente, creo que este tipo de conversaciones y con casos como el de Apresid, me parece mucho más enriquecedor que sea una conversación. Digamos, yo voy a ir presentando, obviamente, tengo una guía, tengo una presentación que me apoya, pero por favor siéntanse libres, más allá de tener el micrófono apagado, de escribir en el chat y preguntarle hacerle preguntas a Martín y que Martín me interrumpa sin ningún problema, porque creo que lo interesante o más jugoso es esto de hacerlo dinámico, que me frenen, si algo no queda claro, me pregunten, repregunten y que no termine siendo un monólogo. Así que estoy súper súper dispuesto a interrupciones para hacerlo justamente, como dije recién, mucho más dinámico. Eh, es la primera charla este año que hacemos con Apresidio y organizamos con Martín. Eh, el título no es en vano. La realidad es, como dije antes, entre la vinculación entre lo que siempre ha hecho Apresidio y lo vanguardista que fue,
y lo que está pasando en el venture capital, es decir, todo lo que es inversiones en tecnologías aplicadas al agro y agroalimentos, es algo que no es el futuro, es algo que está sucediendo hoy y yo les quiero contar casos concretos, casos reales, casos que están, como bien se dice, a la vuelta de la esquina, no necesariamente pasan en otras latitudes. Y bueno, y con eso contarles que esto está sucediendo y cada vez se va a intensificar más. Y creo que independientemente del rol que cada uno de ustedes pueda tener en la producción, desde todos los ámbitos o perspectivas se puede analizar esta industria que viene como a sumergirse en el resto de las industrias, no es aparte, se mete en cada una de las industrias que existen porque es una nueva manera de crear empresas con otra dinámica que ahora voy a resumir rápidamente. Y todos pueden tener un rol, no necesariamente se tiene un rol en el venture capital invirtiendo, también se puede tener un rol testeando tecnología, se puede tener un rol ayudando a emprendedores dándoles devoluciones, feedbacks o sugiriendo mejoras o modificaciones, entre varias cosas más. Así que ese es un poco el objetivo y la breve introducción que les hago sobre por qué el venture capital es una oportunidad para el agro. Eh, Primero, voy a mencionar tres, cuatro conceptos súper generales de la industria del capital de riesgo que van más allá del agro, de agroalimentos o de lo que Glocal hace en general. ¿Qué es un acelerador? Un acelerador es un fondo de inversión que ayuda a startups a escalar con mayor velocidad, dándoles no solamente capital, digamos, efectivo, cash, sino que le da toda una serie de servicios relacionados con acceder a mentores, con acceder a gente que te esté de la tecnología, con ayudarlos a moldear su propuesta de valor, su modelo de negocios, cómo van a generar clientes, cómo van a buscar financiamiento, entre muchas cosas adicionales. Y, y lo que hace esta, digamos, una aceleradora es generar fondos de inversión, tener capital de inversores privados, empresas, personas físicas, elige, hay todo un proceso de selección obviamente, pero elige emprendimientos, les da ese capital, les da todo este acompañamiento adicional a través de servicios y a cambio lo que recibe es un porcentaje de la compañía. ¿Está bien? O sea que Glocal, por ejemplo, invierte $100.000 en una startup y la startup no le paga con plata, sino que le da capital accionario, es decir, que esto alinea 100% los intereses de ambas partes, porque a Glocal le va a ir bien siempre y cuando la startup pueda crecer exponencialmente y en algún momento recuperar lo que invirtió con creces a valuaciones mucho más altas que a las que entró. Y de esa manera no es que uno le quiere vender algo a la startup y cobrar, no, me va a ir bien siempre y cuando pueda crecer y le vaya bien a la compañía y valga muchísimo más que lo que valió en el momento en que se invirtió. Entonces, siempre se está mirando el largo plazo sin descuidar el corto, pero lo que importa es cómo vas a escalar y generar velocidad en esa escalabilidad. Eso es una aceleradora, por definición, Glocal es una aceleradora enfocada 100% en agroalimentos. Eh, una startup, un término que seguramente muchos o todos vienen escuchando hace un tiempo, pero puede que no esté claro y se dé por sentado un entendimiento que quizá nunca se explicó, y eso es responsabilidad de los que estamos en este negocio de evangelizar y explicar más ciertas cosas y no darlas por sentadas. Una startup es un emprendimiento, hasta ahí súper entendible, pero que sí o sí se tiene que estar basado en tecnología y busca crecer exponencialmente y no solamente en la cantidad o en el tamaño o en la cantidad de clientes que tenga, sino en la velocidad a la que lo hace. O sea, estoy hablando de tiempo, estoy hablando de escalabilidad, ser una empresa grande en pocos años, que grandes se miden de diferentes maneras, y tiene que estar basada en tecnología. O sea, compañías que han nacido con el concepto startup son las que ustedes conocen, Amazon, Facebook, las redes sociales que usan, Twitter, Instagram, Rappi, que seguramente ahora en la cuarentena lo habrán podido utilizar mucho más, y les voy a Mercado Libre, nació como una startup, es decir, quieren crecer rápidamente, no buscan ganar plata el primer año, generalmente. Entonces, acá hay siempre eh,
delay, un trade-off, como dicen los economistas, entre esa escalabilidad exponencial versus el crecimiento orgánico de un modelo más similar, volcado a lo que conseguimos como crecimiento orgánico de una empresa. Es decir, una empresa que crece y va creciendo orgánicamente, aumentando sus ventas orgánicamente, y aumentando su capital orgánicamente y no necesariamente saliendo a buscar inversores. Como el modelo de startup es exponencial y mucho más vertiginoso, por eso hay inversores atrás, más institucionales, que se dedican a invertir en este tipo de empresas, y necesitan de ese capital porque siempre están necesitando recursos para ir mucho más rápido que el ingreso que van teniendo. Por eso acá se menciona escalabilidad exponencial versus crecimiento orgánico. No hay un modelo mejor que otro, pero sí son totalmente distintos, y el que emprende tiene que tener en claro qué modelo elige. Eh, algunos ejemplos de cuánto se viene invirtiendo en Argentina en Venture Capital. O sea, son números que empezaron siendo chicos y en muy poco tiempo crecieron rápidamente. Fíjense el crecimiento del 2016 al 2019, medido en dólares, billete, por decirlo de alguna manera. Y ya hay empresas que valen más de $1 billón, como por ejemplo OutZero, Ualá, el Mercado Libre, entre muchas más. O sea, esto está sucediendo acá y está empezando a pasar en el mundo del agro y de los alimentos también. Eh, Perdón, lo que les contaba antes está un poco resumido en esta gráfica y en la que sigue, que es qué busca una startup. Entonces la startup va pasando por diferentes etapas. Primero tiene una idea, un concepto que tiene que explorar, después lo tiene que validar, es decir, testear, ver si hay interés por ese concepto, si esa solución realmente es relevante para los clientes o usuarios. Después empieza, digamos, fíjense que arriba dice explorar, validar, construir, lanzar, expandirse, y abajo, en los distintos cuadros azules, están mencionados los diferentes jugadores que intervienen en cada etapa. A partir de la validación, o donde dice construir, empiezan a entrar jugadores profesionales que se dedican a invertir exclusivamente en esto. O sea, cada etapa de validación o de construcción del modelo o de ya expansión, irse a muchos países, hay jugadores del venture capital o capital de riesgo que tienen un nombre específico, que se dedican a invertir en esos estadios y tienen fondos específicamente dedicados a esos estadios. Em, Etapas de desarrollo. Acá vamos a un poco a escular algo que siempre me preguntan y se suele mezclar el concepto de incubación con aceleración. ¿Es lo mismo una incubadora que una aceleradora? No, no son lo mismo. De hecho, acá está puesto en un modo tipo cuento, de cómo de algo desde que nace como un bebé, una idea, un bebé, asimílenlo a una idea, nace, hay un laboratorio de ideas donde se trata de validar una idea de negocio, si tiene sentido o no tiene sentido, como les decía antes, y después entra en proceso de preincubación, es decir, hay que, para esta idea que vemos que tiene sentido y que hay interés, hay que darle un modelo de negocio. Un modelo de negocio es cómo lo voy a cobrar, qué recursos voy a usar, cuáles son mis segmentos de clientes, quiénes pueden ser mis posibles partners o aliados, cuáles son las actividades trascendentales que tengo que hacer, entre varias cosas más. O sea, el modelo de negocio es algo potenciado de la idea de negocios original. Después viene la incubación, que en Rosario hay algunas incubadoras, en Argentina en general también, que tiene que ver con acompañar a la idea a que se convierta en un proyecto que ya tenga una razón social, y no necesariamente esté facturando ni nada, pero tenga una razón social, tenga un equipo que esté trabajando en eso, y tenga ya claro quién es su usuario, quién es su cliente y las cosas que mencioné antes sobre el modelo de negocio. Después viene la etapa de aceleración, y ahí es donde entra Glocal y otros más que hacen esto, no solamente en Latinoamérica o en Argentina, sino en el mundo, que aceleración está asociado a darle velocidad al emprendimiento con todos los servicios que les conté antes para que escale rápidamente, y también dándole capital. Por eso una incubadora no suele invertir en los proyectos, de hecho, no, perdón, no invierte en los proyectos, da servicios. En cambio, una aceleradora da estos servicios, pero invierte, le da capital para que esos servicios se potencien aún más con la inyección de dinero. Esto es una foto muy rápida del ecosistema argentino. O sea, fíjense que yo le dije, esto está sucediendo, está pasando, miren la cantidad de jugadores que hay según el estadio en el que estemos hablando. Private Equity son compañías, no uso la terminología en inglés por capricho, sino que realmente en la industria lo mencionan en inglés aún hablando en español. Entonces,
no quiero decirles un nombre que después no escuchen, cuando lean una nota o escuchen a alguien van a escuchar que van a decir private equity. Son fondos que invierten mucho capital y ya adquieren una participación importante en las compañías, 20, 30, 50%, o adquieren directamente la compañía 100%. Eh, Como por ejemplo ahí figura Victoria Capital. Victoria Capital es el fondo que compró los Grobo. Todos están familiarizados con los Grobo seguramente. Bueno, Victoria Capital fue el que entró con determinada cantidad de plata y adquirió, creo que la mayoría o todo el capital accionario, no recuerdo exactamente, pero es un buen ejemplo de private equity. Venture capital y seed capital son la misma industria, 100% capital de riesgo. En ambos casos se busca que a la startup que se le esté invirtiendo crezca más rápido y darles mayor escalabilidad y mayor potencialidad, pero en diferentes estadios. Lo que dice Venture Capital son estadios donde quizás la startup ya está en más de un país, donde ya tiene un nivel de facturación determinado, mínimo, depende de la industria, ¿no? Porque hay un montón de subsectores dentro de cada industria incluso. Pero ya estamos hablando de compañías que pueden tener de 20 empleados para arriba, como para darles una idea concreta de un ejemplo. Pero porque estoy siendo simplista, porque no tiene sentido que los complique con más detalle, pero créanme que estoy siendo súper simplista. O sea, cada fondo tiene su perfil de inversión, un criterio determinado de inversión. Cada startup, según cada industria en la que esté, tiene una determinada necesidad de capital y una determinada necesidad de fondos para diferentes cosas. O sea, no es lo mismo invertir en un marketplace o en una plataforma que invertir en una empresa de biotecnología. O sea, la de biotecnología va a necesitar mucho más capital y a su vez ese capital va a estar mucho más usado en investigación y desarrollo y en el marketplace o una plataforma. Es muy probable que el capital esté mucho más utilizado en desarrollo de software o en marketing digital, que aparezca propaganda y publicidades todo el tiempo. Entonces es un mundo interminable, apasionante, por lo menos para mí, pero no quiero irme al detalle en eso porque realmente se nos va a ir el tiempo que tenemos para enfocarnos en esta charla. Y acá en Seed Capital hay diferentes aceleradoras, como verán ahí, aparece Glocal. No hay muchas enfocadas en Actec. Está Deal Lab, amigos de la casa. Y Glocal básicamente somos las dos aceleradoras que invertimos en el mismo estadio de compañías. Tenemos en ese sentido un perfil muy parecido, enfocada 100% en agro. Nosotros nos definimos en realidad agroalimentos, pero para el mundo en el que ustedes, le imagino que los que están escuchando se mueven, somos los dos que estamos directamente relacionados con el agro. Eh, Siguiendo con el tipo de modelos de aceleradoras y termino con los conceptos generales, hay como dos grandes casos. Los que son agnósticos, se le dicen, que es que no buscan una industria específica, es decir, invierten en cualquier tipo de industrias o de tecnologías mientras apliquen ciertos criterios que tendrán, que tienen que ver con qué tipo de tecnologías son o ciertas regiones, pero no es que dicen voy a invertir en salud, en agro y no sé, y en hardware. No, invierten en muchas cosas, no tienen un vertical elegido. Hay otras que se especifican en una industria determinada o en un par de industrias determinadas, como es el caso de Glocal, que es agroalimentos. Es decir, nosotros nos enfocamos desde que algo se tiene que tomar la decisión de que se va a producir, o sea, una tecnología que te ayude a definir si sembrás una cosa u otra, o haces ganadería, o haces un nuevo producto, como puede ser la carne sintética, desde ahí hasta que el plato le llegue al consumidor. Todo, desde una punta hasta la otra, todo tipo de tecnología que ataque algún problema o genere una oportunidad ahí, y esté basada en tecnología, a nosotros nos va a interesar. Ahí es lo que dice vertical exclusivo o verticales determinados. Y lo que menciona sobre company builder o creadores de compañías son de alguna manera aceleradoras que tienen un modelo más híbrido, donde no solamente invierten en el proyecto, sino que ayudan a armar el equipo. Es decir, buscan proyectos que estén más temprano, entonces tratan de armar el equipo emprendedor y juntan a alguien que entiende mucho de tecnología con alguien que entiende mucho de ciencia, por ejemplo. Esos son los que se le llaman company builder.
Bueno, nosotros por definición, como les conté, Glocal, por una cuestión incluso cronológica, fuimos la primera aceleradora de Latinoamérica que nació con el foco exclusivo en agroalimentos o agrifood tech. O sea, en ese momento no existía, no había muchos fondos de aceleración o fondos de venture capital en el 2016, y los que estaban tenían enfoques agnósticos, como dije antes. No es casualidad que hayamos nacido con este enfoque. Tiene que ver con cuatro pilares de Glocal que les voy a contar después de las próximas dos slides. ¿Por qué agroalimentos? La realidad es que acá hay un tema trascendental súper motivante, que es que seguramente conocen este dato: para el 2050 la cantidad de alimentos, si nosotros seguimos produciendo alimentos como lo producimos hoy, aumentando un montón los rindes, siendo súper competitivos y eficientes en general en los commodities que todos conocemos, eh, igual no llegamos a alimentar al mundo para el 2050. Es decir, si vos haces todo bien, cada vez te rinden los lotes más, usás la máxima tecnología que podés en general, ¿no? Eh, y no llegás, es porque tenés que cambiar la manera en que haces ciertas cosas, no todas, y eso te lo da la tecnología. O sea, hay que hacer cambios drásticos o disruptivos, como se suele decir, para poder llegar a generar esa alimentación para el 2050. Estamos hablando en un escenario pesimista del Banco Mundial de 9 billones de personas. O sea que vamos a tener que aumentar un 70% la producción de alimentos. Esos son tres datos fundamentales. O sea, de acá a 30 años, un 20%, un 70% más de alimentos, y con la manera en que lo estamos haciendo hoy no llegamos. Entonces nosotros venimos a contribuir invirtiendo en tecnologías a lograr esto, entre varias cosas más. Otro punto que a mí me encanta mostrar este gráfico, Martín, que alguna vez me habrá escuchado, ya lo ha visto y siempre repito lo mismo, me parece genial, porque es súper esclarecedor, y habla de la industria de agroalimentos a nivel mundial. En general, no está diciendo que alguien usa más o menos tecnología disponible, está hablando de, en términos relativos, en comparación con otras industrias, no está hablando de un país ni de nadie en particular. Y acá vemos que agroalimento está penúltimo, antes está la construcción y después, digamos, no hay más detrás, en términos de digitalización de la industria. Y esto tiene un montón de explicaciones, no es caprichoso. Eh, y lo que acá uno podría decir es, la verdad que que podría tener dos lecturas, una negativa y una optimista. Qué chotos que somos, hablando mal y pronto, si lo ves mal, y la otra mirada, que es la nuestra, es al contrario, acá hay una oportunidad enorme, o sea, y sobre todo en Argentina, digamos, yo creo particularmente que el agro es súper competitivo, el productor agropecuario es súper competitivo, lidia con un montón de variables, más que cualquier otro productor en otros lugares del mundo, y aún así sigue produciendo y sigue siendo en general rentable, o sigue manteniendo el negocio, para no entrar a hablar de rentabilidad, que puede ser algo relativo o subjetivo. Entonces digo, tenemos todo ese capital en términos de conocimiento, de industria, de comunidad de agro, de expertos, de cadena de valor, etcétera, que puede claramente acortar la brecha contra otras industrias, como es la finanza, como es la educación, como es el entretenimiento, que es la que claramente está en el primer lugar. Todos o muchos usan Netflix, bueno, entra en primer lugar en media. Entonces acá hay una clara oportunidad. Entre la oportunidad de ayudar al mundo para el 2050 y la baja digitalización, ya tenemos dos conceptos macro que hacen que esto sea súper interesante, y una oportunidad para todos, no para Glocal, que está haciendo esto. Por eso al principio dije oportunidad para todos. Em, Nosotros tenemos cuatro, siempre decimos que tenemos cuatro ventajas competitivas o pilares. Y por eso decía que no es casualidad que hayamos arrancado enfocándonos en agroalimentos y haber sido los primeros. Porque primero, que venimos del sector. Yo hace 17 años que trabajo en esto. Antes de terminar de estudiar empecé a trabajar en una corredora y nunca me fui del sector, y me apasiona. Creo que es un rubro, una industria que te tiene que gustar mucho, apasionar, si no es como difícil hacerla por un montón de cuestiones. Eh, y eso tiene que ver con el expertise que tiene el equipo que forma parte de Glocal, lo cual nos ayuda a entender un montón de cosas de la idiosincrasia del negocio. La ubicación, estamos en Argentina, y en particular estamos en Rosario,
que es el epicentro de los agronegocios, claramente de la región, no solamente Argentina, o sea, podemos decir sin dudas que en Sudamérica es el epicentro de los agronegocios por un montón de cuestiones, y eso hay que explotarlo y darle la versión 4.0 del Rosario que conocimos en el siglo pasado, la red o network que tenemos. Y por último, la metodología. Se requiere metodología, método, disciplina para todo esto traducirlo realmente en valor en todos en los proyectos en los que invertimos y en quienes nos ayudan. Antes de pasar a profundizar los 4 pilares, quería mostrarles, siguiendo con esto de ser súper concreto y de que pasan cosas a la vuelta de la esquina, algunos casos donde Glocal ha invertido desde que ha arrancado, ha nacido. Agrofy es una plataforma, un marketplace donde vos puedes comprar o vender cualquier cosa relacionada al agro, desde un tractor usado, un repuesto, hasta semillas. Hemos invertido en Auraban, que tiene mucho relación con Apresid, es una plataforma de monitoreo agrícola, pero mucho más que monitoreo agrícola, porque los chicos están trabajando mucho en agregarle cosas adicionales, como por ejemplo prescripciones, estimación de rindes, entre varias cosas más. Quilimo, que también entiendo que la mayoría la conoce, una plataforma que te dice en concreto cuándo regar y cuánto regar, entonces estás tratando un tema de sustentabilidad, además de hacer más eficiente la producción, cuando tenés riego artificial, obviamente. Hemos invertido en Circular, que es una plataforma logística, o sea, básicamente por medio circular vos podés hacer gestión de los camiones que utilizás, seas productor, seas acopio, seas exportador, manejar los tiempos de espera, las filas en los puertos, cuándo llega, cuándo sale el camión, entre varias cosas más. Hemos invertido en Nanótica, que es una empresa de biotecnología aplicada al agro que por medio de nanotización hace no solamente más eficiente y busca hacer en realidad más eficiente el uso de herbicidas en los lotes, sino que ataca directamente el impacto, la sustentabilidad, el medio ambiente, que es algo que a nosotros nos súper importa. Que hoy se llama triple impacto, es decir, son compañías de La Náutica es claramente una startup de triple impacto porque triple impacto, por definición, es cuando vos buscas sustentabilidad ambiental, social y económica. Es decir, no es responsabilidad social empresaria. Tenés que tener sustentabilidad económica para ganar dinero y sustentabilidad social y sustentabilidad ambiental. Y así, entre otras más, como Rubiquia, Alxirion, que también es una de biotecnología, Sumagri, que es súper interesante lo que están haciendo los chicos y te permite hacer un análisis de la calidad comercial de tus granos, maíz, soja, cebada, trigo, por medio de un dispositivo que es como una impresora, un escáner, vos pones los granos ahí, te dice qué calidad tenés. O sea que nada, todo es súper interesante para el sector y para la cadena. Y para poner un ejemplo, ya que seguramente conocen a Auran, ¿cómo es por qué qué mira una aceleradora para invertir en un emprendimiento y qué se busca que pase? Más allá de que Auran todavía sigue teniendo el riesgo de una startup, que lo va a tener siempre que sea una startup. Nosotros cuando invertimos en ellos, en el 2017 tenían 50.000 hectáreas, digamos, que estaban cargadas o pintadas por medio de las imágenes satelitales en su plataforma. Eran 3 personas, los 3 fundadores, trabajaban en un coworking, en estas oficinas compartidas, y solamente tenían operación en Argentina. Invertimos $50.000 nosotros, más una coinversión de FONSE, que es un programa estatal que nosotros, un concurso estatal que ganamos en ese momento. En el 2019 esto ha aumentado, gracias a Dios, a pesar del COVID se potenció, pero en el 2019 tenían 5 millones de hectáreas en su plataforma administrándose, 10.000 usuarios, 16 empleados, operación en Argentina y en España. Operación, digo, oficina en Argentina y en España, más allá de que tienen usuarios y clientes principalmente en Argentina, pero algunos en Uruguay, algunos en Paraguay, un poco más en Brasil, igual tienen mucho por qué ser ahí, algunos en Colombia, o sea que, además de que, obviamente en España, ¿no? Y ahora analizando algunos casos en Portugal. Entonces, lo que nosotros buscamos es esto, que crezcan en la cantidad de clientes que tienen, en la cantidad de usuarios, en el equipo, se ve claramente el proceso, el progreso que tuvo la compañía desde que nosotros invertimos y no nos quedamos conformes con esto. O sea, esto tiene que seguir sucediendo año tras año
y la evaluación aumentó casi 2 veces en términos del valor al cual nosotros invertimos, pero esperamos que aumente 40 veces más, por decirlo de alguna manera. Así que es un caso concreto de por qué invertimos en este tipo de compañías y qué buscamos que suceda cuando invertimos en ellas. ¿Por qué Rosario? Se los conté rápidamente antes, pero Rosario es el epicentro, es el centro de exportación física de soja más grande del mundo. Están los principales exportadores a nivel mundial, los puertos más grandes a nivel mundial, las plantas de crushing más grandes a nivel mundial. Uno a veces no es que se mal acostumbra, te acostumbras a algo grande, como lo tenés todos los días. No es que perdés valoración, pero pasa a ser algo normal, y no es normal lo que tenemos en Rosario. O sea, tenemos a las compañías de insumos y de exportación de commodities más grandes del mundo, muchas con sus oficinas centrales acá, algunas con sus oficinas acá y en Buenos Aires, pero todas con oficinas importantes acá y sus puertos acá, y las de insumos lo mismo. Y después instituciones que hacen a que sea un ecosistema totalmente potente para posicionarse a nivel mundial como centro de innovación en agroalimentos, porque tenés a instituciones sin fines de lucro como APRESID, que tiene su sede acá con miles de socios, que es y no lo digo para sonar adulador, es una institución referente a nivel mundial, desde cómo se concibió hasta cómo se mantiene viva y cómo se va em, reconvirtiendo, lo mismo que la Bolsa de Comercio de Rosario, con una institución con más de 130 años, con sus cosas por mejorar como cualquier institución, lo mismo que la Universidad Austral, la Universidad Nacional de Rosario, la Universidad Austral, un segundo, tiene el máster en agronegocios rankeado número 2 a nivel mundial en el 2019. O sea, el máster en agronegocio, no en cualquier cosa, en agronegocio. Entonces, si tengo la educación, tengo las empresas grandes, tengo las empresas medianas, tengo las empresas chicas, tengo emprendedores, tengo instituciones, busco tener gobiernos o estados que nos apoyen y dejen las reglas claras. Si nos ponemos todos de acuerdo, esto tiene todas las condiciones para salirse del corto plazo de cuánto vale el dólar o qué está pasando en el resto del país con la política, y pensar en el largo plazo y convertirnos en un lugar realmente importante a nivel mundial. Nuestra network, primero hablé de ubicación, segundo hablé de network. Lo voy a pasar rápido. Básicamente lo que yo quiero mostrar con esto: APRESID, CREA, el ROFEX, la Bolsa de Comercio, productores agropecuarios medianos, chicos, grandes, otros fondos de inversión. Lo que quiero mostrar acá es que todo esto no tiene sentido si no se trabaja en ecosistema, si nos trabajamos todos coordinadamente, entendiendo que hay algo superador. O sea, la suma el todo es más que la suma de las partes. Glocal solo no podría lograr nada si no trabaja con un ecosistema. Y lo que va a lograr trabajando en un ecosistema es mucho mayor que lo que lograría si lo hiciese aisladamente o solo con algunos. Lo mismo le pasa a Presidi y por eso estamos teniendo esta charla. Y esto es clave, es clave. Algunos son inversores, otros son testeadores de tecnología, otros son mentores. Hay diferentes tamaños de empresas y características. Eh, Estas son las startups más que ya están en un determinado estadio de agroalimentos en Argentina, solamente en Argentina. Vuelvo a lo mismo, lo voy a decir hasta el cansancio. Hay un montón de casos que están agregando valor con su servicio, que es interesante lo que hacen, que están divididos por vertical en este mapa que hicimos nosotros. Y no pretendo que vean cada logo en la presentación porque está relativamente chico, pero sí que se queden con la real sensación de que esto está creciendo año tras año a una velocidad importante, y cada vez hay más emprendimientos, y cada vez esos emprendimientos que van haciendo son de mejor calidad. Entonces esta industria se está reconvirtiendo y están sucediendo estas cosas. Muchos de estos startups pueden ser proveedores de alguna solución que a ustedes les permita o generar mayores beneficios o reducir costos, o alguna otra cosa que ustedes estén buscando, y no necesariamente son competidores. Y si lo fuesen, es como hoy está sucediendo en el mundo. O sea, las startups muchas veces nacen y pueden ser en el futuro los competidores de grandes empresas o de medianas empresas, y lo que no va más en la visión de es competidor, entonces no lo conozco, no lo contrato, no, al revés, metete.
porque si vas a tu competidor, preferible apalancarte ahora y no tarde, y buscar alianzas y entenderlos y ayudarlos, y es una manera colaborativa de entender los negocios que vino para quedarse, claramente. Esto lo quiero especialmente contar en esta charla en la Presid porque ustedes conocen más que yo sobre lo que les voy a mencionar ahora y que son tres rasgos característicos de la industria en la que estamos y que tienen que ver con eh, esto de que muchas veces se dice que la adopción de la tecnología es más lenta. Bueno, eso tiene un porqué. Nosotros entendemos desde Glocal que las startups o los emprendimientos de base tecnológica no le estuvieron hablando en el mismo idioma al productor agropecuario y a la cadena de valor. Es decir, le hablaban de una manera que no les llegaba. No me refiero a un idioma específico, no digo que le hayan hablado en inglés, aunque pasa, que te hablan en inglés, quizás no conocen el sector y creen que por hablarte en inglés vos vas a tener, te va a generar una mejor impresión y en general sucede lo opuesto. Pero no me refiero a ese ejemplo concreto que es real, sino a que por estas tres características cuesta tener un speech del lado de los emprendimientos concreto de valor para el productor agropecuario. No solamente en Argentina, a nivel general. El productor agropecuario ha demostrado, y ustedes lo saben como Presidia y con la siembra directa fue evidente, que si hay una tecnología nueva que probar y que se cree que va a funcionar, la adoptan. No hay problemas con eso. El tema es que hay que explicarle por qué le va a ser beneficiosa esa tecnología. Y eso es lo que un poco costó que suceda. Es lógico de un crecimiento lento de una industria, de que va, no lento, del crecimiento de un ecosistema, de una industria que es nueva, es lógico que pase esto, y se está resolviendo ahora cada vez a una velocidad más rápida. ¿Qué pasa en el agro? Primer tema, resultados. O sea, los resultados, a diferencia de otras industrias, no son directamente proporcionales a una solución tecnológica. Ejemplo, Aura. Aura te ayuda a tomar decisiones de prescripción de fertilización, por ejemplo. Ahora, a vos tu lote de maíz te puede rendir 130 quintales o 135 y vos podés haber usado Auravan y te rindió 135, pero esos 5 quintales adicionales no necesariamente y probablemente no solo por Auraban fueron, sino que hay climas, qué semilla usaste, cuánto fertilizar, bueno, justo es el caso de prescripción de fertilización, pero sacando la fertilización hay clima, hay qué semilla usaste, un montón de otras cosas que hiciste durante el proceso hasta que lo cosechaste, que no solamente tienen que ver con haber usado tecnología. Entonces, ¿está mal, digamos, está mal eso? No, no está mal, no es ni bueno ni malo, es un hecho. Entonces acá lo que hay que trabajar, sobre todo del lado de los emprendedores, es entender cómo influyen en el resultado final del productor y contárselo de esa manera. Vos le podés decir, ir al productor y decirle, si vos usás esta plataforma vas a tener un 10% más de rinde, o puedes decirle, mira, si vos usás esta plataforma, hay muchas chances de que eligiendo ceteris paribus el resto de las variables, eligiendo la semilla que necesites y haciendo todo como corresponde, tu rinde mejor en un 10%, pero no vamos a poder saber 100% si fue porque usaste mi tecnología o por otra cosa. Ahora, que las cosas que vos haces más mi tecnología aumentan exponencialmente la chance de que te rinda más, si eso pasa. Entonces, cuando vos vas con ese speech, no es lo mismo que ir a decirle al productor, usa la plataforma Bernardo, vamos a poner el nombre Bernardo, y yo te cobro eh, $12 porque si vos ganaste, si tu rinde aumenta un 20%, es equivalente a $40, entonces yo me quiero llevar el 30% de tu ganancia. No, eso no va. Aparte no va a pagar un productor agropecuario $12 hoy por una plataforma que te dé prescripciones. Por lo menos hoy no lo veo viable. Entonces, hay que alinear el speech a los resultados de los lotes. Estacionalidad. A diferencia de una industria como el retail o como el consumo masivo, no sé, vos vas a Garbarino, si Garbarino empieza a probar una startup, el servicio de una startup, una tecnología, puede probarlo los 365 días del año, las 24 horas, pues está siempre abierto, cierra de noche, pero hay gente que se mete en internet a las 2 de la mañana a ver qué puede comprar. También el agro no. Ejemplo, siembra. La siembra dura una determinada cantidad de días, el plazo en el que vos podés probar una tecnología. Suponete que están los dos hemisferios, bueno, se aumenta al doble la cantidad de posibles pruebas piloto que hagas, pero la estacionalidad hace que los tiempos en agroalimentos sean más lentos de testeo y consecuentemente de validación y consecuentemente de adopción de la tecnología.
Pero esto no es, de nuevo, no es ni bueno ni malo, es simplemente hay que tenerlo en cuenta. Entonces también del lado del usuario, de los que prueban las tecnologías, entiendan que tienen que ser más pacientes, porque el emprendedor que está emprendiendo en agro tiene menos chances de probar que otros en otras industrias. Y por último, la adopción de la tecnología, esto tiene más que ver con la idiosincrasia del sector. em, y con el speech que yo les hablé al principio. O sea, ha pasado mucho que no se han hablado en el mismo idioma. O un productor que quizá vive toda la semana en el campo, es probable, hay chances altas de que duerma la siesta. Entonces, si un emprendedor, y no lo digo con una connotación ni de gracia, ni mala, ni positiva, digo, puede pasar y está bárbaro. Ahora, si un emprendedor eso no lo conoce, pues no conoce la idiosincrasia del sector, y llama siempre el momento en el que llama el productor para ver si probó la tecnología, es a las 2 de la tarde, bueno, no va a funcionar nunca. O si vos le pegás a los productores que te llenen un Excel gigante para poder darle una recomendación de algo, no va a funcionar nunca, no te lo van a llenar, y está bien que no lo quieran llenar. Entonces, es muy importante entender la idiosincrasia del sector para ver qué tecnologías se van a adoptar, cuáles no, cuáles tienen potencial de insertarse en el mercado, cuáles no, cuáles están teniendo un buen entendimiento de su potencial cliente o usuario. Y por eso, cuando nosotros ponemos que nuestra ventaja es tener conocimiento de la industria, es por esto, no por una cuestión caprichosa. Y entender cómo razona o cómo piensa, o en base a qué toma la decisión un productor mediano, un productor chico, un productor grande, un productor del Chaco, no es lo mismo que un productor de Necochea, no es lo mismo que un productor de Pergamino, etcétera, etcétera, etcétera. Em, por último, el último pilar, que es la metodología, y no me queda mucho tiempo, Tincho, vos cualquier cosa, digamos, interrumpime y si me querés frenar, avísame. Todo esto que Sí, conté, estamos bien, Barney. Si querés, no sé cuánto te quedará, pero estamos bien, estamos bien. Dale, tranquilo. bueno, buenísimo. Eh, eh, a ver, esto es una opinión mía personal o de Glocal. Creemos que como todo en la vida se requiere disciplina y metodología, bien entendida, que no es lo mismo que tener las cosas perfectas. O sea, muchas veces el probar cosas y el crecer y tener nuevos avances en tu negocio requiere de reconocer la imperfección o reconocer que va a haber errores en el mientras tanto hasta que llegues al ideal. Bueno, nosotros con la metodología tratamos de todo lo que les conté antes, poder gestionarlo profesionalmente, seriamente, desde los que testean tecnologías, desde quiénes son los que pueden mentorear, quién entiende mucho de un tema, qué mentor entiende mucho de un tema, qué mentor no, a quién presentarle qué startup para que le dé feedback a cuál otra. Lo mismo con los inversores, lo mismo con las instituciones y con todo el ecosistema que mencioné antes. Y yendo en concreto a las startups, que es lo mismo, es como que tenemos que tener metodología para el lado de los inversores y los aliados, y metodología para el lado de las startups que empezamos a conocer, a analizar y finalmente un porcentaje muy chico decidimos invertir. Una vez que las seleccionamos y definimos invertir, pasan por un proceso de aceleración que se le llama, que es donde damos todos estos servicios que conté al inicio, además del capital, que son 6 etapas concretamente o explícitamente definidas con entregables al inicio y entregables al final de ambas partes, o sea, medible. La primera es propuesta de valor o modelo de negocio. Es decir, ¿qué modelo de negocio tenés? ¿Quiénes son tus clientes? ¿Quiénes son tus usuarios? ¿Cuáles son tus recursos fundamentales? ¿Estás principalmente basado en recursos humanos o en infraestructura? ¿Tenés patente? ¿No tenés patente? ¿Cuáles son los segmentos de clientes? ¿Cómo vas a monetizar? O sea, ¿cómo le vas a cobrar a la gente? Etcétera, etcétera, etcétera. Definido eso, consensuado con el equipo emprendedor, pasamos a la segunda etapa, que es triple impacto. Triple impacto es lo que les conté antes, es algo que está avanzando en el mundo. Nosotros Glocal está muy metido en esto de triple impacto, o sea, nosotros estamos en proceso de certificación, todavía no certificamos, estamos en proceso de certificar como empresa B, que empresa B es empresa de triple impacto, o sea que buscamos tener impacto social, ambiental y económico a través de nuestras inversiones y de todo lo que hagamos. Entonces, en esta segunda etapa le profundizamos esto del triple impacto en cada startup que aceleramos, porque creemos que cualquier startup de agroalimentos digamos, es una cuestión de cómo lo medís, cómo lo explicitas más que lo puedas o no hacer, porque es muy difícil que una startup en esta industria no genere triple impacto.
pero bueno, hay requisitos, hay indicadores, no es que vos decís soy de triple impacto y listo. Lejos está de ser una ISO, porque es totalmente distinto, pero para hacer una analogía es como certificar eso. Entonces, nos ayudamos en ese aspecto. La tercera etapa es la estrategia organizacional, o sea, cómo tiene que estar organizado el equipo del emprendimiento, quién tiene que cubrir cada rol y que eso esté claro y que no se mezclen las cosas. Para el modelo de negocio que definimos en la primera etapa. Cuarto es la escalabilidad, o sea, los ayudamos a decir qué segmento atacar, definir en conjunto qué segmento de cliente atacar primero, cuál segundo, si crecer mucho, por ejemplo, en Argentina y después recién ir a otros países o crecer un poquito en Argentina y enseguida irte a Brasil porque es un mercado grande que te da X u otro beneficio, etcétera, etcétera. Y acceso a gente que te esté, acceso a gente que pueda ser sus clientes, entre otras cosas más. La quinta es una ayuda, una colaboración sin reemplazar ni al abogado ni a los contadores de aspectos legales concernientes a la industria de inversión de capital de riesgo, qué les conviene, qué instrumento legal usar, y por último, y a digamos, cómo hacer la ronda de inversión, y la última se llama fundraising, que es levantamiento de capital, que es donde nosotros a todos nuestros partners e inversores de nuestro fondo le presentamos la startup que aceleramos para que, más allá de que Glocal invierta, ellos puedan elegir si quieren invertir por su cuenta. Entonces, ellos hacen una presentación, la startup, ante esos aliados o inversores. Como le dije, tiene entregables concretos, hay análisis de mentores o expertos, hay acceso a partners estratégicos, como puede ser a Presid, que le decimos, che, Tincho, fíjate si esta startup le puede servir a los socios de Presid o a determinados socios en tal zona de Presid, no sé, Sumagri, que te hace el análisis de varietal de la cebada, ofrecéselo a toda la gente que esté en el sur de la provincia de Buenos Aires a ver si lo quiere probar, entre otras cosas más. Y después que recibimos proyectos todo el año, más allá que haya convocatorias en determinado momento por una cuestión de estacionalidad. Algunos de nuestros mentores, tenemos un montón de mentores, gracias a Dios, y esto muestra que hay mucha gente con ganas de colaborar y de meterse en esto porque es lo que se viene. Acá simplemente listamos 8 que son de perfiles muy distintos, para mostrar justamente la importancia de que sea multidisciplinario, de que haya desde un productor agropecuario como es Maxi Muranga, que figura ahí, simplemente un productor mediano, eh, y que es súper valioso lo que él dé como feedback, como usuario, o por lo que sepa agronómicamente, hasta gente de Bunge que entiende mucho de exportación de granos o de originación, gente de seguros, otros emprendedores como Maximiliano de Agrofy, Gabriela Faxiano que sabe mucho del mercado y de los futuros y opciones, entre muchas cosas más. Entonces, pueden ser mentores de startups. No digo no estoy diciendo vengan a Glocar a ser mentores, pero claramente pueden ser mentores de startups y ofrecerse a ayudarlos, y a ustedes los va a ayudar a entender cada vez más esta industria. Y después de testeadores de tecnología, como le dije antes, hay acopios medianos, grandes, Mayoco Cereales, Grocopatel, Gabilio, son algunos más chicos, otros más grandes, productores grandes, corredores muy grandes, corredores más chicos, exportadores, semilleros, y de nuevo, lo enriquecedor de las distintas miradas o poder tener acceso a jugadores relevantes desde la evolución que le pueden dar a los emprendedores en cada uno de los eslabones. Estos son algunos de los requisitos, lo voy a pasar ahora para no hacerlo largo, y de cómo pasamos, cómo elegimos a las startups. Voy a ir cerrando con esto. Ellos aplican, completan un formulario con una serie de preguntas que nosotros tenemos. eh, los elegimos, después empezamos a interactuar, donde dice nos conocemos, tenemos reuniones presenciales o virtuales, hacemos un contrato o un acuerdo de colaboración durante el proceso de aceleración, corre el programa de aceleración de 6 etapas que les conté antes, decidimos invertir después del programa y viene la coinversión de algún aliado o inversor o partner o del Estado en el programa este que les mencionamos antes. Para resumir todo lo que les conté, nosotros, ¿qué le ofrecemos a los emprendedores? Mentorías, talento, conocimiento de estos mentores o de gente del equipo de Glocal que sabe sobre algún tema específico, todos los servicios es espacio físico,
ahora no, por una cuestión del COVID, pero espacio físico en nuestra oficina, que nosotros estamos en una oficina grande que es como si fuese un coworking, acceso a descuentos con gente que ofrece servicios tecnológicos como Amazon, IBM, entre varios más, Microsoft, le ofrecemos descuentos en el uso de ese tipo de procesos, acceso a otros inversores más allá que Glocal invierta, y el capital que le damos en la inversión inicial. Este es el equipo actual. Tenemos diferentes roles legales, financiero, enfocado en nuevas tecnologías e innovación, marketing y coordinación del equipo. Y después nos apalancamos mucho y ahí donde está un poco el arte de pensar en ecosistema, en nuestros partners, como les conté antes, desde socios, desde gente que nos ayuda con el análisis de las startups, de los estudios de abogados, estudios contables, hasta, hasta aliados como puede ser, por ejemplo, Apresid. Así que, en resumen, esto hace una aceleradora. Yo se los conté para el caso del agro, hablé en nombre de Glocal porque se dedica a invertir y a analizar proyectos en los que está Presid directamente vinculado. Por eso, obviamente, conté sobre Glocal, pero esto es replicable a cualquier industria. Si piensan en la salud, es lo mismo, pero en la salud, con la misma dinámica en general, cada uno después tiene sus especificaciones o sus sesgos según lo que crea más conveniente. Y les mostré algunas inversiones y les mostré el mapa de startups que existen. Quiero que esto no sea la conclusión de nada, sino que sea el puntapié para que me pregunten lo que quieran sobre alguna startup o sobre ciertas tecnologías que a ustedes les interesan, o si existe alguna startup que esté haciendo algo en un determinado tipo de cosas que quieran saber. Y es una oportunidad porque ustedes se pueden involucrar o invirtiendo o de un montón de maneras adicionales que no sea invirtiendo. O sea, no es solamente invirtiendo, hay un montón de formas. Y sí les digo, involúcrense porque digamos, las compañías se están creando de esta manera y se van a terminar creando de esta forma. Entonces el nuevo mundo va a ser armado al estilo startup y al estilo venture capital y está bueno que ustedes estén metidos en eso. Tincho, te dejo. Muchas gracias, Bernie. Te voy a ir pasando, bueno, algunas preguntas que fueron llegando. Si nos pasamos unos minutos de la hora, no hay ningún problema. Vamos con la primera. Juan preguntaba cuántas startups de Actech crecen con búsquedas de capital de inversores y cuántas startups han accedido a un aporte no reembolsable, a un ANR. ¿Cuántas startups de Actec han accedido a un ANR? La verdad que no lo sé. En general los ANR es lo que había hace unos 3 años para atrás, con el último gobierno de Cristina y al primer año y medio de Macri había ANRs, pero muchas, digamos, conozco muchos casos que han intentado tomarlo y era, digamos, tenían muchos, no requisitos para que se lo den, sino requisitos de cuánta cantidad de formularios llenar para que se lo terminen dando en comparación con lo que a la startup le parecía el monto. Si en su momento eran 200.000 pesos o 400.000 pesos, según el tipo de ANR, y había que hacer de llenar un montón de cosas y esto es lo que en general me han dicho, no es que lo viví yo en carne propia. Y no hay muchas que hayan accedido a ANR y no hace la diferencia del proyecto. Que hayan recibido coinversión de Fonse, que no es lo mismo que una ANR, pero por las dudas lo aclaro, por si la pregunta iba más por ese lado. Hay un montón de proyectos de todo tipo de industrias, de Actec debe haber unos 20, y cómo funcionaba esos $50.000 que se invertía una de las aceleradoras que había sido ganadora de este concurso, el Fonse se lo daba. Es como una especie de préstamo mejor fortuna, es decir, si a vos te va mal, no lo tenés que devolver; si te va bien y bajo ciertos criterios, tenés que devolver una parte. Así funcionaba.
Pero el grueso del capital no termina pasando por los ANR, sino por la inversión privada. Y por ahí, Bernie, reestructurándole un poco esa primera parte de la pregunta, quizás lo que preguntaba Juan es, ¿qué porcentaje de las startups pasan, digamos, por un proceso de aceleración y cuáles por ahí lo pueden llegar a hacer a través de otro canal? ¿Se entiende? Sí, o sea, de que pasen por el proceso de aceleración, yo te diría el 25%, 30% del flujo de startups que van apareciendo o van naciendo, porque hay un proceso de selección no solamente para invertir, sino para ofrecerle el proceso de aceleración. Tienen que cumplir ciertos requisitos que yo antes pasé rápido para no demorar. Y hay muchas startups que no llegan a estar en ese estadio, entonces no cumplen con los requisitos o que no quieren entrar a un programa de aceleración por H o por B. Entonces es ponerle un 25%. Y siempre es un proceso de aceleración, lo de Glocal, lo de otra aceleradora o lo de Apresit si tuviese uno. Es un proceso de aceleración per se. Y yo lo que te estoy respondiendo en términos generales de la industria en Argentina, creo que un 25%. Eh, no más que eso por diferentes cuestiones de un lado o del otro. O sea que termino de aclarar, porque vos decías, pasan por un proceso de aceleración o lo buscan de otra forma. O es un proceso de aceleración o de incubación avanzado o no hace ningún proceso. ¿Eh? Perfecto, Bernie. Pasamos a una específica sobre, sobre Nanótica, una startup. ¿Qué grado de aplicabilidad a campo con productores reales tiene hoy en día Nanótica? Muy buena pregunta. Nosotros invertimos en Nanótica estando en un estadio anterior al que invertimos en otro tipo de startups. ¿Por qué? Porque Nanótica es de base científica y como dije que creo que en un momento que estaba contando ejemplos, las startups de base científica o de biotecnología requiere mucho más tiempo de, primero hay todo un plazo que una startup de tecnología pura o de un software no tiene, que es toda la validación científica, y después de esa validación científica, la validación a campo. Y una vez que esté la validación a campo, empezar a analizar cuál es la mejor manera de llegarle al productor o de llegarle al usuario, cliente final. Hoy Nanótica está entre lo último que dije, o sea, está cerca, pero está terminando de testear diferentes canales o formas de llegarle al productor agropecuario, pero está mucho más cerca que lejos de elegir ese camino. Para eso está analizando diferentes canales, algunos con partners estratégicos, otros con otro tipo de partners estratégicos, pero de alguna manera ver cómo llegar al productor. O sea que hoy no está listo, pero está pronto a estar listo esto de ser aplicable a un productor directamente en un lote. Bernie, después otra mía, digamos, que es sobre digamos, sobre la contrapartida, digamos, que obtiene un inversor, o sea, tanto Glocal como los socios que invierten, todos reciben como contraparte acciones de la startup, del emprendimiento donde están invirtiendo. Sí, sí. Y, y agrego a esa, digamos, que más o menos tenés un porcentaje aproximado de qué, cuánto invierte Glocal y cuánto invierten socios por proyecto. Te contesto de dos maneras. En primer lugar, digamos, nosotros tenemos fondos de inversión, o sea, nosotros armamos vehículos legales específicos donde los inversores ponen su plata ahí y ese, por ejemplo, en el primer fondo que hicimos era un fideicomiso de administración, juntamos $1 millón de diferentes empresas relacionadas al agro o personas físicas relacionadas al sector. Ese $1 millón está todo en un fideicomiso, ese fideicomiso es el que invierte en los emprendimientos. No es que cada inversor va poniendo en cada startup. Y ese fideicomiso es el que recibe el capital accionario de la startup. Lo que nosotros hacemos adicionalmente es, cada vez que aceleramos una startup y decidimos invertirla, también la startup le presenta el proyecto a nuestros inversores por si ellos quieren invertir por afuera
de nuestro fondo, aún habiendo invertido en nuestro fondo, o a nuestros partners, si no son inversores, nuestros partners estratégicos y súper aliados, le damos la posibilidad de que si quieren invertir o gente que participe de ellos quiera invertir, y ahí seguramente el porcentaje que reciban va a ser proporcional al mismo porcentaje que reciba Glocal. O sea, si yo le doy $100.000 o $50.000 a Nanótica y abro una ronda de inversión a partners, supongamos que llamamos a Presid y Nanótica presenta ante socios que Martín contacten a Presid, seguramente accedan a la misma posibilidad de inversión, aunque pongan menos plata. Digo, si Glocal pone 100 y le dan el 10%, el que ponga 10.000 le van a dar el 1. ¿Está bien? Ese suele ser el esquema. Pero nuestros inversores constantes ponen la plata en un vehículo de inversión, que es un fondo, y ese vehículo va invirtiendo. O sea, ellos no están poniendo, sacando, se desligan de eso porque de alguna manera es nuestro servicio también. Bernie, otra te pasó. Dale. Si podés resumir, digamos, o tenés alguna mirada sobre qué política, qué abordaje le están dando las empresas multinacionales, digamos, a las startups, si hay muchas empresas que hoy estén de alguna manera buscando terminar comprando startups, o sea, ¿eso tenés algún comentario para hacer? Sí, sí, más que un comentario, es una pregunta súper. Me parece un tema súper interesante y da para charlarlo en una hora, directamente, digamos, en otra charla casi. Hay de todo. Eh, Tenés, por ejemplo, Syngenta tiene su propia área de Venture Capital, su propia área internamente de Venture Capital. Es decir, que es- invierte directamente en startups que le gustan, y hay un montón de casos, y de hecho aprovecho, y paso el chivo. Síganos en las redes, estamos en todas, en LinkedIn, en Twitter, en Facebook, en Instagram, y además hacemos newsletters todos los meses. Compartimos siempre noticias de ese tipo. Singenta invirtió en tal startup de tal lugar que hace tal cosa, Cargill, todas las empresas de agroalimentos las cubrimos. Entonces, el que le interese eso también, digamos, síganos porque es una de las cosas que más compartimos. Y hacemos investigación sobre eso y research, con lo cual hay como un análisis y un laburo de eso. Pero volviendo a la pregunta concreta, Syngenta tiene su propia área de Venture Capital, o sea que invierte directamente en startups e invierte en fondos que invierten en AgTech, ¿no? Entonces está todo el tiempo conociendo qué es lo que está pasando en el mundo en Venture Capital, en su industria que es agro, ¿ok? Después eso Syngenta, Monsanto lo tenía en su momento, ahora está en Bayer, pero cuando Bayer la adquirió hubo como un cambio de estrategia, pero lo tiene. Cargill tiene su propia área de Venture Capital. Dreyfus la acaba de lanzar oficialmente hace una semana y media. Y después hay otras que no tienen nada y no están comprando nada ni haciendo nada. Y dentro de todo lo que les conté tenés las que tienen una preponderancia mucho mayor a invertir en startups. Le ponen, no sé, $200.000 y tienen el 2%, por decir un número, y hay otras que tienen una preponderancia mucho mayor a adquirirlas. Y obviamente que Singenta puede hacer un poco de todo, o se puede hacer muchas inversiones donde tiene poco porcentaje de la empresa y algunas adquisiciones, y otras muchas adquisiciones y pocas inversiones donde tienen poco, pero de alguna manera lo importante de eso es que las que no están, si no es más rápido que tarde, me voy a haber confundido, van a terminar haciendo esto. Porque es la manera que vos tenés de minimizar el riesgo, más allá que se llama Venture Capital. O sea, si vos sos Ingenta, el área de Venture Capital no la tienen solamente porque quieren buscar rentabilidad. Por más que digan que sí, o que después comunidad de negocio se la mida por eso, lo cual está perfecto, pero comunidad de negocio dentro de Singenta vos te pueden medir te miden de una determinada manera, pero el objetivo puede haber objetivos adicionales a crear el área, que es, mira,
nuestros futuros competidores, por cómo está el mundo hoy y la tecnología, puede que no venga de Bayer o no venga solamente de UPL, venga de un Índigo, por decir un ejemplo tonto, porque no digo que Índigo vaya a hacerlo, ni que buena ni mala ni nada. Entonces, ¿qué haces vos? Minimizar el riesgo invirtiendo en activos riesgosos que son las startups, pero si vos lo ves como portfolio total, es como cuando el productor agropecuario llega a la cosecha con el 20% de la soja vendida y el precio subió. Uy, qué lástima, el precio subió. No, tenés el 80% sin vender y el precio subió mejor. Pero vos vendiste antes porque querés tener una mínima cobertura. Es lo mismo, esto es lo mismo. Bueno, hay algunas que no hacen nada, hay otras que hacen mucho, hay algunas que se enfocan más en adquirir, hay otras que se enfocan más en, en invertir en etapas tempranas y solamente conocerlas y meterse en su negocio, pero dejarlas volar. Y en eso vas a encontrar todos los matices e híbridos que se te ocurran, más cercanos a un extremo y más cercanos al otro. Bernie, para hacerle bueno, honor al tiempo de la reunión, y veo que no hay más preguntas, ya podemos ir cortando acá. Bueno, la verdad, Buenísimo. muchas gracias por la charla, muy esclarecedor, muy claro en todos estos conceptos que por ahí, viste, siempre está bueno difundir, hablar claro, digamos, y bueno, que el socio de Preside y todo el que se haya sumado, digamos, en este caso tenga un concepto bien claro de todo lo que es esto, que por ahí viene escuchándose bastante, pero no se lo han bajado a tierra. Así que muchas gracias, Bernie, No, un y bueno, placer. a todos los que se sumaron. Yo ahora te agradezco mucho a vos y a todos los que se hayan sumado. Como dije al principio, me parece súper importante trabajar coordinadamente y en forma colaborativa. Eh, y nada, encantado, más allá de la relación que venimos teniendo hace años ya en este tema, Tincho, me parece genial y estoy súper abierto. Ahora yo les voy a dejar mi mail, el link de las redes sociales de Glocal para el que lo quiera seguir o nos quiera preguntar cosas o mandar mails con consultas y súper abierto a conversar cualquier cosa. Excelente, Bernie. ¿Eh? Bueno, muchas gracias. Un abrazo a Chao a todos. todos.